acércate tantito. Oye, ya. Will you take 1,000? En Argentina todos somos hunters. Mis Hunters, antes de comenzar con este video les voy a contar que encontré una aplicación muy chida que creo que nos va a servir a todos los coleccionistas. Esta aplicación se llama Traductor U y la pueden descargar de bolón. Les voy a explicar rápido cómo funciona y en qué me ha servido para mí en los viajes y también aquí en la colección. Este es el icono de la aplicación, muy sencillo, la descargan de bolón, aprietan este botón con las dos A's. Van a seleccionar el idioma. Voy a dejarlo en inglés a español, que es creo que lo que más se va a utilizar. Y aquí es donde la magia va a suceder, porque le pones en cámara esta pieza de mantena, que es una chulada. Viene el cartón en inglés. Entonces hay veces que uno quiere decir, pues ¿qué dice aquí, no? Quiero saber de dónde viene mantena o qué significa esta explicación que me pusieron aquí atrás. Vamos así, y de volada lo único que van a hacer es esto. Pum, tomar una fotito. Y ¡bam! Aquí te pone todo en español. Hace mucho tiempo Hordak fue arruinado en otro mundo por su malvado aprendiz. Ahora Hordak está de vuelta y así te sigues leyendo lo que tú quieres. Se me hace muy sencilla, rápida y la neta muy útil para los coleccionistas. Ahora que estábamos en la PowerCon íbamos mucha banda. Algunos de ellos hablaban mejor inglés que otros, pero creo que con esta aplicación puedes hablar y entablar una conversación muy chida con cualquiera. Ahí les voy un ejemplo. Y ahora en vez de la cámara pican el de conversación. Esta te va a servir para llegar a tu hotel, para rentar un cuarto o para platicar con otros coleccionistas. Chequen esto, ¿Cómo puedo llegar a mi hotel en el centro de Los Ángeles? How can I get to my hotel in downtown Los Angeles? ¡Ay, perruchos, Y ahora la otra persona les va a contestar en inglés. Lo único que tienen que hacer es picarle aquí y que él hable. You have to take the bus number 9. It will take you downtown. Tienes que tomar el autobús número 9 que te llevará al centro. ¡Ay! Neta, así de fácil es. Estoy muy contento de haberla encontrado. Espero la disfruten y para poderla descargar vayan a la descripción de este video o en el primer comentario pineado. Vámonos con el videazo. Esto todavía no inicia y ya estamos dándole duro. La gente está acabando de poner sus stands. Yo me apuré. Estoy muy emocionado porque la PowerCon creció casi al doble. Hay el doble de vendedores, el doble de figuras. Todavía no llega toda la banda, pero los vendedores chidos, los buenos ya están aquí. Así que es cuando uno se debe de poner loco y empezar a buscar las gangas y la chida. No van a creer que encontré aquí, neta estoy hasta temblando. Merman Estrella, esto fue un sueño que no pude cumplir en Perú y espero poderlo cumplir aquí. Este fisto me lo traje yo repetido y estamos tratando de no hacer esto con dinero, sino hacerlo por medio de un intercambio. Todo esto que ven aquí es Estrella brasileño. Ese Zodak, vean el color. Espero poder hacer una buena negociación porque otra cosa que he notado, los precios se están disparando cañoncísimo. Cuando un esqueleto del año pasado no se lo agarrabas aquí por $50, ahorita están en 90, $100. Los He-Manes están más caros todavía. Todo el mundo te dice, es que los precios están subiendo y ellos mismos pues obviamente suben su mercancía. Recuerden que el cazador que espera y tiene más paciencia es el que mejor cosas se va a llevar. Yes, getting ready. Están en el detrás de cámaras, ¿por qué? Porque esto apenas está iniciando. Vemos aquí al equipo Hunter ya poniendo sus stands. Elements, los mejores Battle Cats que va a haber aquí. Se está preparando. Tenemos a la camarógrafa estrella con todo, echándole.
mi stand lleno de cositas. Traje el vaso tepachero, la merch, algunos triques extras para intercambiar. Vemos por acá a los Eternia Pimps. Saludos a los Hunters. Mira, mantel rosa. Rosa, va. Y te conocen. Coqueto. ¿Te saben algo o qué? Help me, I wanna be more than just a friend. Ay, veniste con tu pareja, pues. Ah, el buen Marquito, mi carnal. ¿Cómo estamos? A ver, Wilson, antes de que metas eso ahí. Desde Puerto Rico, vean nada más. Esto es el fuego de los juguetes. Esto es la chida. Si hay un santo grial en el mundo del coleccionismo de He-Man, es el Faker hecho en la India. Y Wilson y nuestros carnales allá atrás traen, pero lo más cañón que existe a nivel variaciones del mundo. Ellos trajeron eso en display, lo vienen a mostrar. Pero mientras, dense las tres con este Faker de la India. Oye, una preguntota. Yo sé que es un poco indiscreta, pero ahorita ¿cuánto rondará esta pieza? Yo siempre digo que las piezas no tienen valor, el valor se lo da el que lo quiera. No me gusta decir el precio, pero me han hecho una oferta muy tentativa por esta pieza. ¿10K, crees? Mucho más de eso. $10,000 más que eso, wow. Yo me quedé ahí el año pasado. Les digo que los precios están subiendo como lumbre. Carnal, aquí. Cheque nada más el Hunter Love. Mi carnal no, me dejó pero boquiabierto. Lo está sacando y le digo, oye, ¿y eso qué onda? Me dice, sé que ahorita traes todo el hype de Japón y traigo esto. Le digo, ¿cuánto? Me dice, no, es un obsequio. No, neta, güey, no se me quita la piel chinita, güey. No lo puedo creer. Neta, mil gracias, carnalito. Güey, ¿te fuiste a Japón o qué? No, eso desde 2005 estaba en una convención y los agarré y los tenía guardados y los encontré. Y este lo encontramos, ni me acuerdo dónde. Chequen esto. Pero cuando encontré, para ti. No, déjame darte un abrazo, mi carnal. Godzilla Poppy. Le echas un gritito nada más aquí para la banda, para que la banda la vea. Ahí va su colita completa. Qué belleza, qué belleza. Beautiful, ¿Es negociable el precio o no? Maybe, yeah, maybe. Puede ser. Yeah, I think so. Godzilla Bullmark de Diecast. They have oh, eso era lo que te iba a preguntar. That's a little No. How much is that one? 175. What's the name of this dog? Streetwise design, como los que hizo Street Sharks. 275. Vean nada más la escultura de este cachorro. You got some goodies here. I know, yeah, I had to bring some goodies. I know you were gonna be here, so. No. Beast Store from the UK. Wow. From my Pop Monster board, like the rare one, right? The rare one, yeah. The Like rare one. the UK exclusive. Yeah. Wow, how much is that? Oh no, it's just this. She brought it for with her stuff. Nice. But we got it for 100, but it goes for like 600-700. ¿Lo encontraste por 100? Lo encontré por 100. Y la chida, salió La la chida. Yeah. Y aquí están sus tíos. Pues bueno, que comience todo esto. Yo tengo que hacer dinerito, hacer algunos cambios para ver si puedo regresar por ese Godzilla. Estamos con Isaac, uno de los que me ha sorprendido desde el año pasado por la crema, la chida que trae él. Siempre piezas de Silverhawk, de Thundercats, pero ahora trajo la locura en figuras carded de He-Man. ¿De dónde sacaste esto? ¿De una máquina del tiempo o qué? Sí, es mi secreto especial. Algo que cautivó mi mirada desde que lo sacó de su caja y me dijo, solo déjame ponerlo tantito en display. Pero antes de que alguien más se lo quiera llevar, no se va a poder, esa pieza se va a ir conmigo. El Grislord veracruzano. Dark Face, hecho en México. Eso es lo que me gustó muchísimo. Estas figuras, a diferencia de los Amos del Universo, se hicieron en Tijuana, solo para venta en Estados Unidos. Hacían la figura, las mandaban así y luego en Estados Unidos las empaquetaban y a muchos les hacían el cómic y el accesorio acá. Para mí tiene un valor especial, pero quiero saber el precio de esto. 750 está bien. 750. Uf. ¿Esta es la primera venta? Esta es la primera venta de hoy. La persinada. ¿Te late 600? Para ti. Venga. Se va a casita. Hablábamos un poco Isaac y yo que sobre las figuras mexicanas, por ejemplo como este Wildor, muchas de ellas se encuentran carded, pero la gran mayoría están golpeadas. Sentimos que es porque las ponían como en los on sale, ¿no? O sea, las ponían ya de oferta al final,
porque muchas de ellas fueron ya la colita de la venta de los juguetes de He-Man. Entonces muchas de ellas las logras encontrar carded, pero muy golpeadas. Entonces me imagino que estaban como en cajas y que la gente ya agarraba así como a ver cuál es el saldo, porque también se encuentran muchas con precios de rebaja, Más ¿no? bajo de lo que de original precio. De clearance. No las dejen pasar, es como algo muy importante recuperar esas figuras, y más nosotros los mexicanos, recuperar esas figuritas mexicanas y poco a poco irlas repatriando. Eso sí es un lujo. No. Una joya, mira. Mira eso. Está precioso, Isaac, $8.50, se me hace buen precio. Sí, sí. Es que los He-Man ya empacados on punch, y pensé que estaba graded, ¿no? Pero está... Honestamente en eBay acabo de ver más como 1,200 mil que recién se fue y tenía la carta amarilla. Esto está empezando y creo que el dinero no me va a alcanzar. El icono, lo que todos vienen buscando, su He-Man. This one right here, this is a She-Ra with original hand-painted background, a Hordak carrying a Dora, and so you got the background here, and this is what they call panoramic background. So the camera would actually go like this and follow along as they were running or whatnot, so it'd stay here and run like this so they could actually have one continuous shot. Wow, but look at those colors on the trees, like the purple, the... Right, this is a multi-layer, so you've got She-Ra, you got Swiftwind, you got Orko, Battle Cat. Wow, how much you have on this one? This one right there is $150 on this one right here. Right here, as you can see, that says a code MU21. Yeah. This was MU SDK. Like this one is MU9. What this is MU9 is episode number 9. So Masters of the Universe episode 9. STK is a stock cell. So they'd use that in multiple episodes. So every time he would sit there and he'd do his laugh, that was that cell. No. Like these are stock cells here, because anytime you saw them walking, that's a stock cell. The same thing. So we see many of these scenes in the different episodes. So as you can see like this, you know, you've got them running over here, you got them walking right here. All they would have to do is just change the background. You're ruining me, the cartoon. But it saved the money, because an average He-Man cartoon, 60% of it was new contact, 40% would be stock cells. How many cells per second? It's 12 cells per second, so it's 24. 12? It's 12 of yeah. these per 1 second of cartoon. Aquí en Los Ángeles todos somos hunters. Estoy con Rafa y Jesse, la neta unos hunters que pues hemos estado en contacto por las redes sociales, pero no hay como ponerles ya un rostro por fin. Y aparte vienen a dar Hunter Love, neta, mil gracias. Este lo hiciste tú, ¿verdad? Sí. ¿A poco sí me ves así tan mamadolores? Yo empecé coleccionando caballeros, Power Rangers, pero un poquito empezando ahí para meterse a lo vintage. Mi esposa empezó a ver y como vio a ver, como que fue la que Team Bere ya es más empezó a llevarme Team Bere, ya, ahora ya hay Team Bere, Team Puñito Vengador. Okay. Ahora estamos con Antonio, no paran de llegar los Hunters, pero cada vez con más cariño, neta. No puedo creer lo que me acaba de dar. Dense las 3. Ay, papá. Una filipina y unas sales de ajo especiales. Está preciosa, hermanito. Muchas gracias, Me vas a ver con ella en un en vivo, segurísimo. Eso, nos compartimos las mismas pasiones. Compartimos los mismos vicios, ¿no? Y sí. Dame un abrazo, mi chico. No, mi esposa está emocionada con hechizas de Tijuana. Están viendo aquí al Cristo de Tijuana. Vean nomás lo mío, perdón. Hey, ¿qué onda? Aquí en Los Ángeles todos somos Hunters. Oye, el camarón está temblando. Anda crudo. Nos agarran aquí behind the scenes, no saben. Esto lleva apenas 1 hora y 20. Papi, ¿qué esperas de esta PowerCon? Que se descontrole y se destruya el hotel. ¿Es nuestro tercer año? Tercer PowerCon, ¿no? Tiene que venir. ¿Qué estás buscando? Estamos buscando ya lo hardcore, lo top hardcore, güey. Ya lo que hasta sale sangre, güey. Rotar, Twistoid, Clam Cham, King Rounder. Manhattan Cherry. Primera vueltecita juntos, güey. No manches, es que... Summer days they go shorter, with every hour, every minute of every day. Couldn't sleep even if I wanted to.
Oh, nice. Anet ya lleva la chida, ve nada más. ¿Contenta o qué? Sí, muy contenta. ¿Cuánto pagaste? 270. 260, bien, me gusta mucho. La verdad, no lo vi. Sí, pues vine aquí bien rápido. ¡Qué bueno! Estamos viendo piezas de Princess of Power, porque la verdad, en esta convención hay pocas, pero de mucha calidad. Este es Royal Swiftwind. 1000 de los verdes, papi. ¿Cómo se le dice a los verdes en Tijuana? A los verdes. Bolas, güey. 1000 bolas. No, allá les dicen en vez de dólares, bolas. 1000 bolas. Está chulo, dice que lo sacaron de una caja nueva con varios más. ¿Cómo se lleva? Puesto, ¿no? Can I hold it a little bit? Esta celda original de She-Ra, vean nada más. $700. Imagínate la enmarcada en la casita, güey. Guardaron muchos bags de He-Man para Princess of Power. Sí, pues era casi la misma secuencia. Para ahorrar, güey, y entonces nada más cambiaban así algo y salían corriendo todos iguales, o así, siempre se repetían. Como la típica mucho. escena. Y las risas, ¿no? I got a thing about you. You got a thing about me too. Jesus Christ. Chequen esto, uno de los santos griales del coleccionismo, el Savage He-Man, graduado en 80, $1500. Algo extremo. Está muy poderoso esto. Todavía no he hecho mi compra estelar de este viaje, así que puede ser este, puede ser este. Traen dos, uno de 1500 y el otro de 700, right? Y otro de 700. Este trae la pierna un poco aguadita. Una de las claves para saber si es original, aquí abajito del cinturón tiene que tener como una hendidura en el pelito café. Y bueno, esta figura, como saben, es un mito, es algo de lo más controversial que ha existido. Mucha gente le llamaba Wonder Bread, ahora se le llama Savage He-Man. Cada vez se descubre más la realidad sobre esta figura y pide 1500, me dijo que estaría listo en dejarlo en 1300. Siento que sigue estando un poco alto. Voy a hacer una oferta, espero no se moleste. You think 1,000? No, it'd be 1,300. I'm not really in that hurry to sell it, you know. Yeah, I know. So, yeah, someone already offered me 1,000, I said no. So, 11? pretty firm at 1,300. Oh, tengo miedo de ofrecer 12 y que lo acepte. 12 segundos después. My last offer, I don't want to bother you, but 12. Let me look at it. This is my only one, you know. So, I'll do 1,200. Nice. No sé ni lo que acabo de hacer. Vean la cara de mi carnal. Ya que compré este, el buen Jaime se está animando a ver si se lleva también el luz. Y estamos tratando nada más de checar que el luz, porque cuando vienen sueltos pues es muy difícil saberlo. Yo le digo, yo te puedo decir pues más o menos lo que sé, y teniendo el ejemplar graduado pues podemos ayudarnos. El pelo tiene que ser de un café como chocolate, porque muchas veces lo pintan y es más casi negro. Lo más sencillo es el defecto en el calzón, esa parte como que falta ahí en el molde. Si podemos hacer un buen close-up ahí, ¿sí? El brillo, que no sea tan brilloso en las botas, y el stencil de la cara, o sea la mascarilla del rostro, que sea igual, como mate, como hecha de fábrica, no a mano. Eso es muy importante. Aquí lo chido es que tenemos ambas. Si haces una oferta, te lo deja bien como a mí. Ya hice mi oferta y sí me aceptó. Ah, ¿sí? ¿Cuánto pagaste? 4 varos, no mames. Sí me ganaste este. Vean nada más, este está hardcore, $4,000. El Titus y el Megator, ven a más. You got some serious things over here. Oh yeah, that's a little bag with a little mace. So it's like, yeah. Dice que están sin usar, alguien obviamente les pegó, o sea, los quiso agarrar o así, se rompió la ventana. Esto sí lo siento un poco altos. Recuerden que hay dos tipos de cosas. Cuando una pieza es cotizada y el valor es alto pero lo vale, y hay veces que están overpriced. Overpriced es como el precio muy elevado y ya no es lo que te darían un día que tú tengas un apuro o lo quieras vender, como que pagaste un capricho, ¿no? I hope you sell them, but if not, maybe at the end I'll come back and make you an offer you can't refuse. Voy a vender un riñón, güey. Sí. No creo que te den mucho, papi, con lo que chupas, güey. He wants to sell his kidney. Te alcanza, yo creo que como para esto. White snow, red sky, reach up so high, blue eyes.
be quiet. Beware of the fox tonight. In Australia, we are all hunters. Vean con quién me voy de cacería, mi hermoso Máximo. Es su primera convención y ya anda por aquí. Le voy a comprar de hecho su primer juguete para que lo vaya guardando. Estoy muy enamorado de mi niño. Tienes una prueba, güey, de Battle Cat, que la neta es algo muy soberbio, muy chido, pero estás pidiendo 1000 de los verdes, güey. Podemos llegar a un arreglo. ¿Podemos negociar, güey? Simón, ya sabes. O sea,